Viajamos hacia uno de los puertos más atractivos para el turismo en nuestro país. Les hablamos de Sanxenxo. Su litoral está lleno de playas de bandera y sus atardeceres dan paso a las más divertidas noches. Sanxenxo nació como pueblo marinero, pero cada verano desde el siglo pasado se viste de ciudad sobradamente habitada, porque es el centro turístico preferido de muchos que visitan Galicia. Uno cuando viene a Sanxenxo lo primero que se encuentra es la maravillosa ría de Pontevedra, sus 25 playas y sus 14 banderas azules. Creo que es por lo que más es conocido Sanxenxo, ¿no? Por ese descanso de verano y lo que viene la gente a disfrutar, que son sus playas. Que no es todo lo que tiene Sanxenxo, pero que sí que es lo que más conoce la gente y lo primero que nos encontramos. La pueblan 100.000 almas en los meses de julio y agosto, y este hecho la convierte en la cuarta ciudad del país. Y es que aquí la crisis se nota un poquito menos. La verdad es que, por suerte, la gente no prescinde de sus vacaciones. Sí es cierto que es un momento muy complicado para las administraciones y para las familias, pero bueno, aunque la crisis afecta al turismo, por suerte el turismo no está en crisis, ¿no? La gente no, si puede, sale de vacaciones y no renuncia a su descanso. Y bueno, eso está afectando que mucha gente que decidía pasar sus vacaciones fuera del país o con viajes un poco más costosos, pues que decida cambiar esa opción, coger el coche y desplazarse a un lugar cercano. Y Sanxenxo siempre está dentro de esas prioridades, con lo cual nosotros estamos muy contentos y sabemos que va a ser un buen verano. Habrán percibido que el turismo es la principal industria de este municipio. De ahí que presuma de la mayor concentración de hoteles de toda Galicia. Yo creo que con diferencia, Sanxenxo vive fundamentalmente del turismo, es nuestro mayor negocio, en eso nos volcamos y yo creo que sobre todo los empresarios, ¿no? Porque para las administraciones sí que al no recaudar más impuestos, al bajarnos los ingresos de otro tipo de actividades como la construcción o los ingresos, los fondos del Estado o cualquier tipo de subvención que nos venga de otra administración, a las administraciones se nos hace cuesta arriba y está siendo duro. Pero los empresarios que viven de la hostelería, de la restauración, sí que lo notan porque tienen que trabajar más, viene más gente pero consume menos, lo cual les provoca que tengan que trabajar más duramente, pero bueno, es un sector que afortunadamente sigue teniendo tirón y que ellos siguen aprovechando. Pueden elegir entre más de 200 de todas las categorías que ofrecen unas 5.000 plazas. Y con las expectativas que tienen, parece que no van a quedar muchas libres. Sanxenxo es un destino consolidado, 100% consolidado turísticamente hablando, y yo creo que eso lo venimos demostrando en los últimos años. Hemos hecho una importante campaña a nivel de promoción de marca, y yo creo que los resultados se están viendo. Sin duda, Sanxenxo no escapa a la situación económica que estamos viviendo, a la crisis económica, y por lo tanto es visible la caída en el consumo, eso es real y está ahí, ¿no? Pero sin duda ninguna la gente sigue eligiendo Sanxenxo como su destino turístico vacacional y por lo tanto la ocupación yo creo que va a ser buena, por no decir muy buena. Hay fechas, yo puedo decirle a todo el mundo que el que no tenga su reserva hecha entre finales de julio y finales de agosto, pues que tiene que apurar porque ya queda poco. Porque lo cierto es que en cuanto asoma un rayo de sol, sus calles y sus playas se llenan de gente. Porque siempre es un buen momento para acercarse hasta Sanxenxo, dar un paseo, ir de tiendas o tomarte una cañita disfrutando del ambiente. Pero no solo en Sanxenxo, sino también en Portonovo, aunque parece que la temporada ha empezado un poco más tarde. Este verano va a ser un poco complicado. En algún caso puntual, pues padecemos quizá menos la crisis, porque, por ejemplo, en nuestro caso llevamos 30 años de buen hacer que nos ha aportado una clientela fija. Entonces eso nos asegura una buena temporada, o una temporada, digamos, dentro de la normalidad económica que nosotros esperamos. Pero sí, lo sé por compañeros míos que lo están pasando pues algo mal, sobre todo los que no están en lugares céntricos de mayor afluencia. Y lo que está claro es que entre la resaca del Xacobeo y la crisis, la temporada se ha acortado. Antes en mayo o octubre siempre había grupos, este año no los va a haber. Y aunque poco a poco ha ido creciendo la oferta hotelera, hay establecimientos que llevan toda la vida aquí.
Mi padre hizo el primer hotel del pueblo y el segundo del ayuntamiento. Es el segundo hotel abierto más antiguo. Y bueno, yo ya me crié detrás de una barra, entonces conozco los avatares y los cambios y la evolución del turismo. Porque Sanxenxo ha cambiado mucho en los últimos años. Nada tiene que ver con aquel pequeño pueblo en el que la gente buscaba tranquilidad y playas desconocidas. Hubo un boom urbanístico tremendo que provocó, digamos, un crecimiento exacerbado. Lo que provocó fue un tipo de turismo diferente. Digamos, un turismo de mucha gente que quiere venir aquí, pertenecer al grupo de gente que veranea en Sanxenxo, no sé, comentarlo así, porque bueno, hay muchísima gente que viene a Sanxenxo como un grupo perteneciente a una gran familia, que es la familia que viene a veranear a Sanxenxo. Y aquí siempre ha habido un perfil de veraneante fiel, que no va de hotel, sino que alquila un piso, apartamento o chalet, porque la oferta inmobiliaria es muy amplia. Siempre hubo clientes que vienen, o sea, aquí es desde el año ya 60 y tantos que vino mucha gente, y en este momento pues cada día pues nos visita mucho más gente. Y lo tienen claro a la hora de alquilar. La gente lo que más busca es el piso de 2 dormitorios y después lo más cerca que sea de la playa, claro. Pues, y si es más barato, mejor. Cuanto más barato sea, mejor es lo que te piden. Y pues todos te vienen diciendo, no, es que esto bajó y tal. Bueno, ya se bajó bastante, pero siempre vienen a una baja más superior, ¿no? Pero aunque Sanxenxo sigue siendo destino turístico por excelencia, las ventas han bajado y con ellas los precios. El precio que había anteriormente ahora bajaron bastante. En algunos a veces un 20%, mejor en primera línea o un poquito más, y lo que está arriba, por ejemplo, por Progreso por ahí, pues quizás a mejor un 30 o un 40%. Y la gastronomía también es un punto a favor de este ayuntamiento. En Casa Manolito nos enseñan su plato estrella. La raya en caldeirada o a la plancha o frita, pero el pescado que más se vende es la raya. Un poco de agua, sal y patatas. Y falta la raya. Porque o solemos comprar a unha lonja ou así as que venden na plaza, que suelo yo comprar sempre as mismas, xa me traen limpias e a compras na lonja, tela que limpiar ti e a verdad que dá un traballo criminal, porque hai que coller un cepillo destos de fuertes, porque senón non queda ben limpia. Esta hora está rascada, está limpia, pero costa moito traballo limpiar, verdad? Falta preparar la ajada y lista para comer. Caldeirada de raya. Por eso y por muchas razones más que hoy veremos, la gente prefiere Sanxenxo para pasar sus vacaciones.